En esta oportunidad vamos a estar hablando de que conocer a Dios implica una relación constante y continua. Esto no es cosa de un solo día. De esto y más vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Como siempre es un gusto reencontrarnos nuevamente en este espacio en el que está dedicado al estudio, al análisis y a la extracción de puntos interesantes, puntos importantes, puntos que pretendemos implementar en nuestra cotidianidad y que extraemos de la escuela sabática para hacer una escuela sabática práctica. Vamos a pedir la dirección del Señor e iniciamos entonces con nuestro recorrido habitual. Amantísimo Padre, gracias te damos por una semana más llena de bendiciones. Ahora que vamos a desarrollar este estudio, pedimos que seas tú, Señor, guiándonos. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a posicionarnos, a dirigirnos y también a despejar dudas. Ayúdanos sobre todo a crear una relación continua contigo para conocerte mejor y saber, Señor, más acerca de ti y de tu inmenso y maravilloso amor. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien amigos, llegamos al tema número 2 de este de este segundo trimestre del año 2026, tema titulado, por cierto, Conociendo a Dios. Vamos a ubicar en la Biblia el libro de Juan, allí en el capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué significa, primero que nada, este versículo? Pues la vida eterna, cuando menciona vivir para siempre, no hace mención precisamente a la vida eterna, sino que se define como simplemente existir en una relación continua con Dios. Conocer no es información, es experiencia. Y aquí también nos conlleva o nos dirige este versículo a que tratemos de conocer, no solamente conocer por información, sino de relacionamiento. Y acá también Jesús afirma que Él es el camino para conocer a Dios, de tal manera de que para algunas personas se les hace difícil conocer a Dios porque nunca se le ha visto, porque no se le conoce físicamente, porque no conoce sus atributos, porque no conoce su carácter y porque pensamos que está allá en un lugar muy lejano, en un lugar rodeado por ángeles, sentado en un trono, y porque en las películas o en las ilustraciones cinematográficas no se le puede representar con una cara, con un atuendo. Hay diferentes maneras de representarlo. Bueno, en este estudio de esta semana estuvimos quizás añadiendo ciertas características y conduciendo algunas de estas interrogantes que se van formulando. Porque primero que nada hay que tener una percepción más clara de Dios. Y la Biblia nos ayuda entonces a aclarar o a desarrollar este tipo de características individuales, características que reflejan entonces el ser de Dios, ese ser divino, ese ser que está en un ámbito superior al de todos los humanos y al de todo o toda clase de materia creada en este mundo. Bueno, allí en la Biblia hay diferentes características, como por ejemplo, podemos leer acerca de la omnipotencia de Dios en el libro de Job. También podemos entender, palpar la omnisciencia de Dios en el libro de Isaías, más concretamente en el capítulo 46, versos 9 y 10. También podemos conocer cómo es su justicia, también en el libro de Isaías, allí en el capítulo 30. Podemos conocer de su misericordia en el libro de Deuteronomio. Podemos conocer un poco más acerca de su bondad y paciencia en el libro de Romanos. Su voluntad se ve reflejada en el libro de Jeremías. Su poder para vencer la muerte se ve reflejado en el libro de Juan.
Su realeza se ve reflejado en el Salmo 47 y más específicamente en el Salmo 47:8. La naturaleza eterna de Dios la podemos evidenciar también en Deuteronomio 33. Y así hay un abanico innumerable de características que definen a Dios y ello entonces nos invita a ir despejando dudas. Pero si aún todavía hay dudas de quién es Dios o cómo quizás puede ser, el libro precisamente de Colosenses menciona en los primeros versos de que Jesús es la imagen invisible de Dios, que precisamente para conocer más a profundidad a Dios hay que conocer a Jesús. Es por ello de que durante toda esta semana se hace hincapié de unas diferentes maneras para que uno pueda conocer a Dios, a través de la creación, a través entonces de la justicia, a través de su carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para conocer a Dios no hay mejor camino que a través de Jesús, la imagen, como ya lo mencioné, de ese Dios invisible. ¿Y cómo nosotros podemos conocer a Jesús? Bueno, tenemos en la Biblia hasta 4 libros que hablan de Jesús, que reflejan su amor, que reflejan su carácter, que reflejan su personalidad, que reflejan su manera de hablar, que reflejan también qué prioridades tenía y que Él vino a este mundo, que nos evidencia que vino a este mundo para cambiar muchas cosas y una de ellas es precisamente nuestra condición de egoísmo y de yoísmo para poner al servicio, para poner o poder ayudar a las personas que nos rodean. Es el mejor camino entonces para conocer a Dios, es Jesús, porque al final Jesús y Dios es hablar de una misma cosa, es hablar de un mismo ser divino. También durante esta semana estuvimos hablando acerca del carácter de santidad de Dios, un concepto que depende de las personas o depende de la cosmovisión a quien se le pregunte, te va a dar una respuesta diferente. Nosotros como adventistas tenemos una cosmovisión muy formada, bien fundamentada, pero que al final de cada explicación nos damos cuenta de que sigue siendo un término utilizado por un humano. Esto quiere decir de que para definir ese carácter santo de Dios, esa santidad de Dios, no vamos a poder igualarla porque lo humano no se iguala a lo divino y es allí donde hay un error conceptual. Nosotros quizás pudiéramos ponerle cara. Yo recuerdo que en una predicación una vez escuché que los africanos suelen ilustrar a Dios con rasgos afrodescendientes. Y los orientales suelen también ilustrar a Dios con los ojos estirados. Y así entonces cada región del mundo intenta entonces ilustrar, caracterizar a Dios a su manera. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer cercano. Y precisamente esa es otra característica de Dios, que Dios es un Dios cercano. Pero así le pongamos 1000 caras, así le pongamos 1000 características humanas, nada se va a igualar a la santidad. Lo que sí pudiéramos quizás acercarnos es a que el amor de Dios es puro y es libre de egoísmo. Quizás para poder entender esto un poco, lo podemos comparar con el amor de un padre o de una madre abnegada, de una madre o un padre entregado por su hijo, capaz de quitarse el último bocado que hay en la mesa para dárselo a un hijo. Ese quizás puede ser la mayor expresión de amor libre de egoísmo y de amor puro. Sin embargo, en ocasiones quizás hay padres y hay madres que no se comportan de esta misma manera y por ello entonces se nos hace difícil entender qué es
el amor puro o cuál es la pureza, cuál es o qué significa estar libre de egoísmo en amor. Porque cuando uno ve expresiones de amor o de desamor, se nos hace difícil entender en nuestra condición de ser humano porque nuestro amor es egoísta, porque nuestros sentimientos reflejan un egoísmo y no reflejan entonces la proyección hacia las demás personas, incluso entre familiares. Su omnisciencia es santa, lo que significa que está libre de malas intenciones. Y es que las malas intenciones se ven desde que uno es pequeño. Yo he visto cantidad de videos de bebés jugando y allí ya sale la malicia de los bebés. Imagínense cuando una persona ya se le desarrolla el carácter y todos sus cinco sentidos y es consciente de hacer las cosas, pues a veces el nivel de maldad crece, pero en el Señor esto no sucede. Otra de las características importantes de las cuales se estuvieron hablando esta semana es acerca del amor de Dios. La mayor expresión del amor de Dios se revela precisamente en el libro de Juan 3:16, que allí refleja que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un sacrificio que hoy día preguntamos a cada persona, a cada padre, si sería capaz de dar a su hijo como sacrificio por el amor hacia alguien que a veces no se conoce, no se comprende o nunca se termina de conocer, o por alguien egoísta o por alguien que quizás no lo merece. Todo el mundo va a decir que no, pero Dios sí hizo entonces esta expresión de amor y nos conduce entonces para que nosotros también ablandemos nuestro corazón y lo podamos entonces perfeccionar para recibir su mensaje y luego proyectarlo. Así que otra manera interesante de conocer a Dios es primero que nada separando los conceptos humano-divino y entendiendo que lo divino es puro, es eh, sin egoísmo, es sin situaciones que vayan a presentar algún tipo de mal sentimiento y que quizás la única representación que nosotros podemos acercarnos la tenemos distorsionada porque nosotros como humanos sí lo somos. Otro de los puntos interesantes que se habló esta semana fue que allí en Génesis 2:7 nosotros podemos imaginar a Dios, el Todopoderoso, aquel ser imponente, divino, que bajó a este mundo pecaminoso para arrodillarse y formar de sus propias manos a una creación que se asemeje a Él. Esto solo lo hace un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios humilde, un Dios que quiere ver a sus criaturas felices, contentas y que por el contrario de su posición privilegiada, alta, no es un ser alejado, sino que siempre quiere estar cercano. Durante la semana escuché una ilustración de que durante este día precisamente titulado Dios y la creación, fue el día miércoles, y allí se hablaba de que para ejemplificar o ilustrar mejor este día, es como si nosotros hiciéramos un ejercicio de imaginación que estamos tratando de subir usando una escalera a un segundo piso, a un techo, a una superficie más alta, y que Dios está en esa escalera con nosotros, pero que Dios no nos empuja, sino que Dios baja y nos ayuda. Y que cuando por alguna u otra razón en nuestras vidas llegamos a fallar un escalón o nos resbalamos o tropezamos, Dios no nos deja tirados. Dios sigue bajando para que nosotros podamos seguir subiendo. Esto lo que nos demuestra es la disposición y ese carácter, como lo mencioné, humilde, bondadoso, generoso de
igualarse quizás hacia nuestra condición, de bajar para ayudarnos y darnos esa ayuda necesaria que vamos a necesitar para subir. Y de esta manera crecer en fe, en experiencias y en relacionamiento, que sin duda alguna una de las claves durante esta semana que nos indica también los textos es que para conocer a Dios hay que tener un relacionamiento. De lo contrario, va a ser muy difícil. Y en contraposición van a llegar diferentes conceptos a nuestro mundo, a nuestra vida, que vamos a pensar de Dios y vamos a tener una imagen, un carácter totalmente distorsionado de Dios. Uno de esos caracteres, por ejemplo, o de esas experiencias, siempre lo voy a recordar, creo que ya lo he mencionado en uno de estos videos, es acerca de un profesor de la universidad que yo tuve, que me decía que Dios se jactaba de las batallas y de las guerras y que nada más había que leer el Pentateuco para saber de que a Dios solo le gustaba la sangre y los sacrificios. Y qué errado que estaba este profesor. Lamentablemente para la época no supe cómo responder y fue una pena no poder debatir con amor, con respeto, para dejar saber que Dios ama a cada ser humano y su intención no es que pase por tribulaciones, por conflictos, por batallas, por el contrario. A veces, y a pesar de que están las batallas, no es el plan original de Dios. Dios no deja de enviarnos tormentas o desafíos, pero Dios sí nos protege. ¿Por qué? Porque Él precisamente no quiere que nosotros suframos. Y a consecuencia de malas decisiones es que se narran allí una serie de batallas y de conflictos bélicos en la Biblia, por malas decisiones, por desobediencias, que obviamente no vamos a profundizar para no desviarnos del tema. Pero esto lo que nos deja nuevamente entrever es que Dios sí está muy pendiente y está muy al tanto de nosotros. La Biblia también menciona que Jesús no solo refleja a Dios, sino también lo revela. Hay muchos pasajes bíblicos que explican esto, pero Juan lo hace de manera sencilla al registrar las palabras de Jesús allí en Juan 14:9, que dice lo siguiente: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces, como lo mencioné, para conocer a Dios hay que estar relacionado con Jesús y hay que conocer a Jesús de manera más íntima, de manera más profunda, de manera que podamos entonces utilizar a Jesús como un intermediario, como un canal, como un puente, porque la relación de conocer a Dios no es de un día, es un proceso largo, continuo, en el cual, como nosotros siempre mencionamos en estos videos, tenemos que añadir hábitos, el hábito de la lectura de la Biblia, el hábito de la oración, el hábito de la reunión con los grupos pequeños, el hábito de la congregación en la iglesia. Muchas personas dicen, yo no me quiero congregar a la iglesia porque una iglesia no salva, y es precisamente eso. No está no es un concepto errado decir que una iglesia no salva, pero la congregación, la hermandad, el ser miembros de una comunidad de fe nos va a mantener la llama activa, porque a veces cuando hay momentos de tribulación y estamos solos es más fácil o es más propenso a caer. Así que de esta manera, sin duda alguna, hemos podido conocer algunas maneras, algunos métodos y algunos caminos para desarrollar nuestra relación con Dios y algún día llegar no solamente a conocerlo de manera informativa, sino también de manera de una experiencia, de una vivencia, de una eh, manera más cercana. Como ya siempre, la mención a que nos ayuden a distribuir estos contenidos para que más personas nos puedan también ver,
prepararse más para el día sábado, cuando vayamos a la iglesia a discutir estos temas en la escuela sabática, adorar a Dios también de esta manera. Y por supuesto, si hay personas que no son adventistas, que no se congregan en una iglesia, este video también es para ustedes, para que ustedes también conozcan de manera práctica al Dios y al Señor de señores, al Dios de los cielos, el Dios de los milagros, y que entonces podamos también compartir más adelante de nuestra fe con ustedes que están creciendo también en este aspecto. Me despido no sin antes, como siempre, desearles y mencionarles que tengan un feliz día de preparación, un feliz sábado y que la paz del Señor los acompañe. Saludos y bendiciones.